Hola a todos y todas. Hoy tenemos como tema el plano secuencia. Veamos en qué consiste. ¿El plano secuencia qué es? Se trata de una técnica especialmente empleada en el rodaje que consiste básicamente en hacer la toma de la escena sin cortes. Es decir, durante un tiempo prolongado se va filmando con distintos planos y ángulos lo que está ejecutando el personaje o lo que se planificó para esa toma, sin fragmentar la escena. Esto es algo que hacemos generalmente cuando estamos grabando, hacemos nuestras tomas. Muchas veces todo un suceso, lo que sucede, la fiesta de cumpleaños, solemos hacer un solo plano secuencia. Nos movemos por la sala, por alrededor de la mesa donde está el pastel y los personajes que están celebrando. Y allí digamos que hacemos un plano secuencia involuntario y sin ninguna técnica. Entonces, de lo que ha buscado el cine es lograr que esta narración, que es muy natural, que el espectador la siente muy real, al no haber cortes, al ser seguida y al siempre el espectador sentirse que está dentro de la historia, viajando y navegando con la cámara y pasándose de un lado a otro. Pero sin embargo, es importante aprender a hacerla bien, no como lo podemos hacer en un registro de la clase o un registro de una obra de teatro, una celebración, una actividad deportiva. Entonces vamos a ver un poco cómo se hace y cómo se ha elaborado para hacerlo bien. Vamos a ver entonces un poco la historia del plano secuencia. Al comienzo del cine era casi imposible hacer un plano secuencia, aunque el cine comenzó haciendo casi todo su grabación en tomas de plano secuencia, generalmente con la cámara quieta y todos los personajes actuando frente a la cámara a manera de teatro. Pero sin embargo, en la medida que el cine empezó a descubrir el montaje, pues se dio cuenta que esto le daba mucha más dinámica y mucha más fuerza a la historia. Y que romper con ese estatismo de la cámara quieta y hacerlo, pero hacerlo bien, fue algo que tomó varios años en poderse hacer muy bien. Además también porque la tecnología no lo permitía. Pues digamos de los primeros planos secuencias bien logrados lo hizo Alfred Hitchcock con la película La Soga en el 48. Allí pues en la vida real gran parte del plano es un plano falso donde él usa elementos para cortar, pero logra pegarlos también que no parecen cortes. ¿Esto por qué pasaba? Porque en aquella época que se grababa película de cine, la película solo venía para grabar 10 minutos. Cada 10 minutos había que cortar obligatoriamente. Ya para el año 64, Andy Warhol y Jonas Mekan hacen como el primer plano secuencia largo, 33 minutos, ya la película lo permitía. Se considera como uno de los primeros planos secuencias más largos de la historia. Ahora veamos cómo se logra, cómo se hace un plano secuencia. Implica ante todo mucha planificación, tener conectado a todos los equipos del rodaje, tanto técnicos, iluminación, vestuarista, director, actores, para poderlo hacer bien. Gran parte de un plano secuencia se planifica bastante y a veces puede tomar mucho tiempo en hacerlo y mucho dinero. Ahora veamos algunos de los métodos más comunes para hacer un plano secuencia. Una de las formas de hacer un plano secuencia es con la cámara fija, así como les decía, como comenzó el cine, pero en este caso es hacer que la cámara cobre vida a través de algunos movimientos desde su posición estática. Digamos que allí pueden aparecer paneos, tilt, zoom, que sigan las acciones de los personajes y que de alguna manera le den fuerza y dinamismo a esa escena. Otro de los recursos más usados es la cámara al hombro. En este caso, digamos que más que al hombro es la cámara en una Steadicam, que permite poder seguir toda la acción y seguir los personajes mientras caminan, se desplazan, van de un sitio a otro, suben escaleras, bajan escaleras. Este es uno de los recursos más utilizados en muchas películas, donde podemos ver la acción, inclusive en muchas películas de guerra. Allí les recomiendo 1917, que acaba de pasar por los Óscares y ganarse el premio Óscar a Mejor Fotografía. Allí la película casi toda está montada en un plano secuencia y es muy importante ver cómo usan esa técnica para seguir a los actores, seguir a los personajes y poder casi sentirse, lograr que el espectador se sienta en medio de la guerra. Otra de las técnicas es usar un traveling, en este caso vehículos rodantes. Ya hemos hablado un poco cuando los movimientos de cámara. Digamos que también se puede usar un dron y hoy en día inclusive es muy utilizado. Ya los drones se pueden inclusive programar para hacer ciertos movimientos y seguir la secuencia y los personajes. Digamos que la mayoría de las películas usan esa técnica de usar el travel y los vehículos, usar el dron. Es una de las formas estéticas mejores si tenemos el dinero y la plata para hacerlo. Generalmente podemos usar elementos caseros y esa es la invitación a que usen algunos objetos que hay en su casa para
hacer un poco este plano secuencia. La silla de ruedas, la patineta, la silla con rodachines de escritorio, algún elemento que les pueda servir para hacer un buen plano secuencia. Ante todo, lo importante es tener mucha creatividad para hacer un plano secuencia. Algunas recomendaciones es, pues, ante todo, planificarlo, ensayarlo, mirarlo primero. No es pongo mi cámara a grabar y hago un plano allí, sigo los personajes porque sí, no. Hay que tener unas lógicas para hacerlo, que la cámara tenga la lógica, por qué bajó, por qué subió, por qué se acercó, por qué se alejó. Todos estos elementos claves, por qué pasó por ahí a través de esa reja o no pasó. Todos estos elementos que pueden ayudar a la concesión y a darle una estética muy cinematográfica a la historia. Casi siempre, pues si hay errores, lo mejor es volverlo a hacer. Generalmente toca. Un plano secuencia por eso es caro, porque cualquier error toca volver a repetir y repetirlo todo. Ahora les voy a dar finalmente algunas recomendaciones para simular los cortes de la película. Esto después en edición uno puede hacer esa pega y las tomas dan la impresión de que no fueron cortadas. Una de estas formas es objetos frente al actor. Por allí, cuando el actor pasa, el objeto está y la cámara termina en el objeto y después puede continuar. Otra forma es un barrido brusco. Hacemos un barrido hacia el cielo, hacia el suelo, hacia algo y después comenzamos la siguiente, seguimos la escena con otro barrido que va hacia el actor y continuamos la escena. Esta es una buena forma porque siempre esos barridos pegan. Otra forma es hacer timelines, fragmentos entre algunas acciones que hace el actor y de esta forma podemos hacer más rápido la historia. Otra forma que es muy parecida a la primera, terminar en algún objeto negro, por ejemplo una camisa, una pared, un fondo, una tela, y después de eso arrancar de un fondo negro y continuar con la escena con el personaje. Otra forma es, si tenemos nuestra cámara estática, pues irnos hacia un fondo uniforme, una pared, un cielo, y la otra escena arrancarla desde el mismo fondo uniforme, que inmediatamente en edición eso va a pegar y no va a aparecer un corte. Hasta aquí terminamos con este tema. Espero les haya gustado mucho y sean muy creativos haciendo sus planos secuencia.